Hola, bienvenidos a este video de la oficina de sistemas. En este video te voy a explicar un concepto que usas si eres administrador de red, de seguridad, de virtualización, etcétera, etcétera. El concepto es VLANs. ¿Qué es una VLAN? El nombre VLAN viene de Virtual LAN. Entonces empecemos por definir qué es una LAN. Una LAN o Local Area Network, y en español red de áreas locales, básicamente un conjunto de dispositivos que pertenece a una red en una ubicación específica. Entonces es sencillo, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, digamos, la empresa donde tú trabajas tiene un edificio con su red y todos los dispositivos, computadores, cámaras IP, teléfonos IP, switches, router dentro de esa ubicación, pero de pronto tienen una oficina en otro país y esa oficina en ese otro país tiene pues también su red de área local, es decir, una red que está delimitada a un sitio. Entonces, inicialmente, históricamente, digamos, una red LAN equivalía a un dominio de broadcast. Ahora te preguntarás qué es un dominio de broadcast. Básicamente, palabras más, palabras menos, es, digamos, esa región de la red LAN donde todos los dispositivos escuchan el broadcast de los demás. Entonces, inicialmente, todos los dispositivos dentro de una LAN podían escuchar el broadcast de las otras máquinas, porque no existían las VLANs, pero ya vamos allá. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando PC1, por ejemplo, hace un ARP request, eso le llega a PC2, a PC3, a PC4, etcétera, etcétera, y a todos los dispositivos de la red LAN, porque el ARP request es básicamente un broadcast. Entonces, inicialmente era dominio de broadcast, era equivalente a red LAN. Entonces, ¿ahora qué pasa? Digamos que en algún momento surgió una necesidad, por ejemplo, de que tu red creciera. Entonces, inicialmente tenías todos los dispositivos asociado a una red única, por ejemplo 10.10.10.0/24, pero entonces un día surgió la necesidad de adicionar otra red, porque ibas a adicionar, no sé, cámaras IP o otros dispositivos y querías que tuvieran otra red. Entonces inicialmente tocaba, digamos, si antes tenías un router y un switch, tocaba sacar otra patica del router, conectarlo a otro switch y poner los dispositivos en la red nueva. Entonces digamos que tu red de la izquierda es 10.10.10.0/24 y tu red de la derecha es 10.10.20.0/24. Entonces llamémosla esta red A, red B. Entonces red A y red B están compuestas por los dispositivos conectados al switch 1 o al switch 2. Pero entonces, ¿qué pasa? Eso en algún punto no se volvió eficiente. ¿Por qué? Porque digamos que en la red B solo ibas a tener 3 dispositivos. Entonces el switch más pequeño que conseguías era de 24 puertos. Entonces los fabricantes dijeron, no, espera. Ahora, digamos, tengo estos dos dominios de broadcast, pero se tenían que dividir con switches. Entonces, además de que tenía que dejar puertos sin utilizar, eso no era eficiente para los usuarios. Entonces, ¿qué se inventaron? Se inventaron el concepto de VLANs. Entonces, ¿qué es la VLAN? Básicamente, tomas un switch. Entonces, en vez de tener 2 switches, tomas un switch. Ese switch básicamente lo virtualizas, es decir, asocias unos puertos a la VLAN 10 que vas a usar para los computadores de la red A, y tomas otros puertos para la VLAN 20 que vas a usar para los computadores de la red B. En realidad hay algo que se conoce como VLAN ID, que es el número al que está asociado a la VLAN, que bueno, digamos, un VLAN ID tiene 12 bits, entonces te da 4096 posibles valores si haces la potencia. Pero en la práctica los switches te soportan de 1 a 4094, otras marcas de 1 a 4090, así. Básicamente, entonces, digamos, en vez de comprarte para red A y red B 2 switches y subutilizar uno de los switches, compras un solo switch y asociar, digamos, sin necesidad 10 puertos para red A y 10 puertos para red B, simplemente asociabas cada uno a su VLAN ID y conectar las máquinas. Y bueno, al routercito inicialmente pues podía sacar 2 puerticos, uno para tráfico de la VLAN 10 y otro para el tráfico de la VLAN 20, y que el router, digamos, enrutara entre esas 2 redes y entre esas redes y el internet, porque pues como ahora iban a quedar 2 segmentos de red, necesitaba ruteo entre ellos, ¿cierto? Porque a nivel de capa 2
ellos se comunican directamente dentro de su mismo dominio de broadcast, pero entonces cada VLAN va a representar ahora un dominio de broadcast y bueno, usualmente una VLAN se le pone un direccionamiento como 10.10.10.0/24 y la otra, por ejemplo, 10.10.20.0/24. Entonces así optimizabas el uso de ese switch. Si mañana tú querías configurar otra VLAN, entonces simplemente en la configuración del switch definías esa nueva VLAN, digamos que VLAN 30. Ponías esa VLAN 30 y asociabas los puertos para los dispositivos de esa VLAN y bueno, sacabas otra patica hacia el router y en el router ponías la IP que iba a funcionar como gateway de esa VLAN y que pudiera rutear entre VLANs. Entonces bueno, así fueron creciendo las redes, ¿cierto? Entonces digamos que si ibas a meter un segundo switch y necesitabas también conectar dispositivos de la red A, red B, llamemos la otra red C, bajabas 3 paticas cada uno con la VLAN 10, 20 y 30 digamos en esta red C y abajo asociar los puertos para cada una de esas VLAN. Así arrancó digamos la historia. Luego vino el concepto de VLAN tagging. VLAN tagging fue otra forma de optimización para mejorar el uso de los puertos también. Entonces VLAN tagging es básicamente, por ejemplo, mira que ahora tienes un router, 3 puertos a switch 1, de switch 1 a switch 2 tienes otros 3 puertos para enviar tráfico de cada una de las VLAN, ¿cierto? Entonces así las máquinas que estaban, por ejemplo, PC1 se puede comunicar con PC3 pasando el tráfico a través del puerto en VLAN 10. Así PC2 se comunicaba con PC4 pasando, digamos, tráfico a través del puerto en VLAN 20 y bueno, llegaba hasta abajo. Entonces VLAN tagging optimizó también, digamos, más allá de lo que ya habían hecho con las VLANs, optimizó, digamos, la interconexión entre dispositivos como routers, switches y bueno, más adelante en virtualización también se utiliza VLAN tagging, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora en vez de usar 3 puertos del router al switch y 3 puertos de switch 1 a switch 2, utilizabas un solo puerto. Entonces entre router y switch 1, un puerto que digamos transportaba los 3 VLANs. Y entre switch 1 y switch 2 también otro puerto que transportaba los 3 VLANs. Entonces tú te preguntarás, bueno, ¿y cómo lo hicieron? Fácil. Digamos, se definió un protocolo que se llama 802.1q o VLAN tagging. Cisco lo llama trunking. A mí no me gusta el término trunking porque, digamos, otros fabricantes usan ese mismo término para otras funcionalidades que no tienen que ver con VLAN tagging. Entonces es un poco confuso. O sea, el término es VLAN tagging o tagueo de VLAN o como poner una etiquetica al tráfico que se transporta por ese puerto. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces digamos que vas a enviar tráfico de switch 1 a switch 2. Entonces esa interfaz que los interconecta soporta VLAN tagging, es decir, por ejemplo, cuando PS1 envía tráfico a switch 1 y se lo envía a PS3, ese tráfico que entra o ese puerto está asociado en el switch 1 a la VLAN 10. Entonces cuando switch 1 necesita enviar el tráfico a través de la conexión con switch 2, le pone un tag, es decir, lo marca y le dice esto es VLAN 10. Cuando switch 2 lo recibe, él ve VLAN 10, entonces ese tráfico solo va a ir a dispositivos dentro de la VLAN 10. Entonces así básicamente por cada una de las VLAN se va a poner un tagcito. Entonces así cuando switch 1 envía a switch 2, le pone el tag, ya switch 2 sabe que solo lo puede entregar a los dispositivos asociados a la respectiva VLAN que viene en el tag. Entonces switch 1 le pone el tag de VLAN 10, se lo entrega a switch 2 mira el tag, lo remueve y se lo entrega a PC3. Entonces esto es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ese 802.1q inserta 4 bytes en el frame y de esos 4 bytes hay 12 bits que representan el VLAN ID. Entonces si uno hace el cálculo, los VLAN ID
En 12 bytes son 4096 valores posibles, pero bueno, en la práctica muchos switches soportan del 1 al 4094 por general. Entonces, ¿qué pasa? Esa marcación se hace en los paquetes y lo hacen los dispositivos que soportan tagging. Por lo general, los usuarios finales, los computadores que tú usas en tu oficina no están haciendo tagueo, simplemente el switch se asocia a una VLAN, pero no se espera el tráfico marcado desde el PC, sino el switch tiene definida la asociación y luego el switch hace la marcación en el puerto que está configurado con VLAN tagging para que haga la marcación, y asimismo la configuración del otro switch que recibe el tráfico, en este caso por ejemplo de switch 1, switch 2, ese puerto que los interconecta a cada lado, en cada switch, está configurado para soportar VLAN tagging. Entonces, por ejemplo, en el router también se utiliza VLAN tagging. ¿Por qué? Porque ahora, en vez de utilizar 3 puertos, uno por cada VLAN, ¿cierto? Ahora utiliza un solo puerto, tanto en el router como en el switch. Habilita el VLAN tagging, habilita las VLANs, por ejemplo 10, 20, 30, y así, digamos, el paquete que sale del switch al router va marcadito con la VLAN determinada. Entonces, por ejemplo, si PC1 va a enviar un paquete a internet, entonces ese tráfico de PC1 entra al switch, está asociado a la VLAN 10. Repito, no viene marcado el PC porque por lo general los PC no hacen marcación de paquetes, pero el switch en su configuración estáticamente tiene asociado que el tráfico de ese puerto lo asocia a la VLAN 10. Bueno, entonces el switch 1 lo recibe y cuando lo va a enviar al router le pone un tag o lo marca, le dice este pertenece a VLAN 10 y se lo envía al router. El router, que también debe estar configurado para soportar VLAN tagging con la VLAN 10 definida, recibe ese tráfico y bueno, ya ahí lo procesa y lo envía a internet o hacia donde vaya. Cuando las máquinas de diferentes VLAN se van a comunicar, necesita un equipo que haga el ruteo. En este caso el router recibe los paquetes, cada uno por cada VLAN. Entonces, por ejemplo, si va de PC1 a PC2, digamos, PC1 está en VLAN 10, PC2 está en VLAN 20, el router recibe el paquete que viene de PC1, que pasa por el switch que viene con el tag de VLAN 10, revisa para dónde va en su tabla de enrutamiento y lo saca utilizando el tag de VLAN 20 porque ve que va para PC2 que está en otra VLAN. Por la configuración que tiene, él sabe que esa red está asociada a la VLAN 20 y lo envía de vuelta al switch con el tag de VLAN 20 y así se envía a PC2. Después de ver este proceso entendamos varias cosas. Inicialmente una LAN era un dominio de broadcast. Cuando surgió el concepto de VLANs, cada VLAN es un dominio de broadcast. Siempre para que dos dominios de broadcast se comuniquen entre ellos, porque a cada dominio de broadcast en el diseño, por ejemplo, tiene una VLAN ID, ¿cierto? Constituye un dominio de broadcast, se le asocia una red IP, digamos separada, por ejemplo en este caso era 10.10.10.0/24 para la VLAN 10, para la VLAN 20 sería 10.10.20.0/24. Entonces, para que esos dos dominios de broadcast o VLAN separadas se comuniquen, necesitas un enrutador en la mitad, en ese caso el router que está haciendo el ruteo entre esas dos VLANs. Bueno, esto no para acá. Por ejemplo, hay dispositivos que también soportan VLANs, por ejemplo los hipervisores, un servidor con VMware o con Hyper-V soporta que tú puedas crear, digamos, dominios de broadcast asociados a VLAN diferentes. Entonces, por ejemplo, conectas un servidor, digamos, en esta topología que transporta tráfico de máquinas que están en VLAN 10 y en VLAN 20. Entonces, digamos que lo conectas a switch 1. Entonces, ese servidor con VMware o Hyper-V que tiene máquinas virtuales con VLAN 10 y VLAN 20, envía el tráfico desde el servidor con un tag de VLAN. O sea, el puerto al que se conecta del lado del switch también debe soportar VLAN tagging. Entonces, un mensaje que les voy a dejar: esas configuraciones siempre deben ser simétricas. O sea, yo tengo que tener definidos las mismas VLANs de un lado, las mismas VLANs del otro lado,
con los mismos IDs, y obviamente tener presente que necesito un equipo que haga ruteo entre ellas. Luego vamos a hablar de otro concepto que es interesante y que quiero mostrarles en el laboratorio. Se trata del concepto de VLAN nativa. Es básicamente la VLAN nativa, o como lo llaman otros vendors, porque VLAN nativa es el término que usa Cisco, pero en realidad es el PBID. Es, digamos, cuando tienes una interfaz haciendo tagging, es esa VLAN para la cual no se utiliza tag. Solo puede ser una VLAN por puerto que no utilice tag. Por defecto en los equipos Cisco y en la mayoría de los vendors es la VLAN 1. Entonces quiere decir, por ejemplo, entre switch 1 y switch 2, todos los paquetes de las VLAN, por ejemplo de VLAN 10, de VLAN 20, de VLAN 30, se taguean, se le pone el tagcito con el VLAN ID correspondiente, excepto para la VLAN nativa o para el PBID, que puede ser la VLAN 1. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya quedado claro el concepto. Déjame tus comentarios, dale like si te gustó y bueno, los invito a suscribirse. Gracias.